Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Víctor Fidalgo, soy miembro del equipo de Compra Pública Innovadora de INCIBE y lo que venimos a presentar un poco es la segunda convocatoria que está ahora mismo en fase de licitación de servicios de I+D para la generación de soluciones de ciberseguridad. Por dar un poco la visión, vamos a explicar un poco la iniciativa estratégica de Compra Pública e Innovación, un poco explicar qué es la CPI para alguien que no tenga conocimientos, los niveles de TRL o niveles de madurez que tenemos y un poquito dar esa base para luego poder extendernos a lo que nosotros denominamos CPP2, que es la iniciativa de soluciones tecnológicas o de soluciones de ciberseguridad que estamos licitando. Bueno, para empezar a saber lo que es una CPI, podemos empezar diciendo que no es una compra pública innovadora, ¿vale? La aplicación novedosa a la regulación de cosas de innovación es una innovación de contratación pública. Esto no es la compra pública de innovación. Cláusulas que premien las propuestas innovadoras dentro de las licitaciones tampoco es el fomento de la innovación de la contratación pública. Lo que sí es compra pública innovadora es el objeto que implica superar un estado del arte, es decir, soluciones tecnológicas que intenten superar con innovación el estado del arte que hay actualmente en el mercado. Eso sí es la compra pública de innovación. La CPI o compra pública innovadora es una herramienta para fomentar la innovación desde el sector público, concretamente a través de adquisición de soluciones. Pueden ser innovadoras o de soluciones en fase de desarrollo. Ya veremos en la siguiente presentación los tipos de CPI que nosotros consideramos. Hay varias vertientes, hay varias formas de determinar o de segmentar las CPIs, pero nosotros nos centramos en tres: la compra precomercial, la compra tecnológica innovadora y la asociación para la innovación. Aquí, ¿qué tenemos que decir? Los niveles de madurez. Cuando veamos TRLs, para la gente que no sea conocedora de los niveles de I+D, de la innovación en este sentido. El TRL, cuando lo veamos, son niveles de madurez de una solución tecnológica. Quiere decir que el nivel TRL1 es de una idea fundamental que puede tener un empresario, una empresa o una asociación o un centro tecnológico o incluso una universidad. Y el TRL9 estamos hablando ya de productos comerciales que podemos comercializar o que ya estamos comercializando. Entonces, cualquier empresario que pueda... Fusano, Blanca Paloma, Aritz. Disculparme que no sé si podemos mutear a la gente, que alguien se ha despistado. Vale, sigo. Bueno, la compra precomercial es el instrumento de CPI que nosotros estamos utilizando para la CPP2. Esto va desde TRLs de partida muy bajos, como pueden ser ideas, formulaciones tecnológicas, investigaciones aplicadas o prototipos en escala reducida, y llegamos a un prototipo comercial, niveles TRL7, en pruebas de entorno real o incluso 8. Estos son, al final, lo que estamos haciendo es comprar o apoyar los servicios de I+D. ¿Vale? En esta compra precomercial está excluida la ley de contratos del sector público y no es un marco de ayudas, porque alguien podría decir esto es una ayuda de Estado. En el documento regulador, que es el documento en el que se basa la CPP, la CPI, marca algunas directrices que evitan que se considere esto un marco de ayudas de Estado, como la propiedad intelectual o industrial. ¿Vale? Hay coinversión y hay que pagar a la empresa contratante, en este caso INCIBE, por una serie de royalties. Y esto finaliza en una fase de prototipo o una pre-sale. Luego nos iríamos a la compra tecnológica innovadora, que es una obra, suministro o servicio. Este tipo de compra pública innovadora sí está regulada por la ley del sector de contratos públicos y hay distintos procedimientos de adjudicación y no hay un límite de despliegue. Es decir, al final lo que se está cogiendo son herramientas que están ya casi en entornos productivos, en comercialización, y lo que se hace es darles ese empujón. Y después está la asociación de la innovación, que es una contratación completa desde las fases iniciales hasta la puesta en comercialización. Indicar que INCIBE ahora mismo está haciendo una compra pública innovadora que verán en algún sitio, que es denominada catalítica. ¿Qué quiere decir esto? INCIBE no es el usuario final, y lo voy a decir entre comillas, porque INCIBE puede estar vinculado a alguno de los retos que vamos a explicar después. Pero en un primer momento lo que nosotros estamos haciendo es no ser el objeto o el usuario final, sino que estamos poniendo de lado
a las empresas que pueden desarrollar estas soluciones tecnológicas y a los usuarios finales. Vale, la iniciativa estratégica de compra pública innovadora de INCIBE intenta impulsar la ciberseguridad en el montante del conjunto nacional, en el sector público, en las pymes, en los sectores estratégicos y en toda la sociedad, creando soluciones competitivas de ciberseguridad y desarrollando una política de innovación dirigida a fortalecer las capacidades de la industria. Al final, lo que tenemos que tener claro es que con la iniciativa estratégica que ha propuesto INCIBE, lo que queremos es impulsar el I+D+I ciberseguridad, promover el emprendimiento en este área, fortalecer las capacidades nacionales en ciberseguridad y desarrollar el talento. Como punto a tratar, la iniciativa estratégica tiene un montante de 224 millones que se divide en dos iniciativas o en dos licitaciones, como lo hemos definido, que son la actuación 1, programas de I+D+I, que está ya en fase de licitación, ya están en fase de valoración, que tiene un montante de 86,7 millones, que estaba dirigida a empresas TIC con una subcontratación para que se unieran con pymes, con universidades, con centros tecnológicos, con startups. Y esta solución, soluciones de ciberseguridad en la CPP2, en la que abarcan las actuaciones, como estaba definida en un primer momento, la actuación 2, 3, 4, 5 y 7, por motivos estratégicos, INCIBE decidió retirar o transferir los fondos de la actuación de formación, porque tiene otros programas para formación específica, hacia otras actuaciones. Y bueno, aquí la diferencia, la sutil diferencia es que cualquier tipo de empresa no tiene que tener una UTE ni una subcontratación mínima con estos entes. Y son las propias startups, las propias pymes, las que pueden acceder a esta licitación, a este montante económico, para poder desarrollar sus propias soluciones tecnológicas si las tuvieran. ¿Pueden ir en UTE? Sí. ¿Pueden ir solas? También. Y con los criterios o las solvencias técnicas y económicas que hemos solicitado, pues está mucho más accesible para ellas. Si voy un poco rápido, por favor, párenme, o si no han entendido algo, levanten la mano. Yo no estoy viendo la pantalla, pero si escriben la pregunta que tienen, luego las podemos ver y contestar con los matices que ha comentado. Bueno, un poco el roadmap de lo que hemos estado haciendo en INCIBE. 2020 empieza la idea, los primeros trabajos de definición de la estrategia y la validación del Foro Nacional de Ciberseguridad en esta iniciativa. 2021, pues la asignación de los fondos PRTR europeos, la contratación de las oficinas técnicas que nos ayudan, el anuncio de la iniciativa por la Secretaría de Estado en el World Mobile Congress y el lanzamiento de la consulta preliminar al mercado. En 2022, pues la presentación del mapa de demanda temprana, las conclusiones de esta consulta preliminar al mercado que se lanzó en el 2021 y la publicación de los dos documentos reguladores, tanto de la CPP1 como de la CPP2. 2023, que es lo que esperamos, la formalización de los contratos y el comienzo de la ejecución de los proyectos de I+D. Y fecha importante en 2026, 30 de junio, quiero recordarla, tengo al final para que no se nos pierda, 30 de junio de 2026, en la que tiene que haber un cierre de proyectos, el cierre administrativo y la justificación de los fondos PRTR y la finalización de la iniciativa. ¿Por qué no hay capacidades de mover esa fecha? Porque al ser fondos europeos nos ponen unas fechas delimitadas. Vale, la solución de ciberseguridad, la CPP2. Bueno, voy a poner este disclaimer porque puede haber algún malentendido con lo que yo pueda decir o con todas las cosas que realmente tenemos en la cabeza para decir algo que discrepe del documento regulador. Si alguno, oye, es que en la reunión que tuvimos en el webinar dijiste esto, pero en el documento regulador, al final lo que prevalece es lo identificado o lo indicado en dicho documento. Bien, las características generales de la CPP2. Es una contratación de proyectos de I+D. Los proyectos son independientes, tienen que ser independientes y que den respuestas a los retos planteados. Hay 30 retos que luego pasaría a explicar y que contribuyen a las actuaciones 2, 3, 4, 5 y 7, como ya he comentado antes. ¿Por qué no entra dentro del marco de ayudas de Estado? ¿Por qué? Porque el INCIBE comparte riesgos y beneficios
con ustedes. Es una contratación de servicios de I+D a varios operadores económicos o agrupaciones, UTEs y demás, que lo veremos después, en un marco en el que el comprador y el prestador, en este caso INCIBE, del servicio comparten riesgos y beneficios. De ahí los royalties que están explicados en el documento regulador. Presupuesto, 137,2 millones. Lo que esperamos es unos 200-250 contratos realizados. Si hacen el cálculo entre 137, verán un poco la media de precio o de montante económico para los contratos. Y lo que va a aportar INCIBE, lo que aporta INCIBE es de 300.000 a 1,5 millones de euros por contrato. El plazo hasta 30 de junio de 2026, no hay prórrogas, como he comentado, incluido el cierre administrativo y la justificación de fondos del proyecto. Y los compromisos adquiridos de derechos de propiedad intelectual e industrial, que no es más que los royalties que vienen en los criterios de valoración y explicados en el documento regulador. Para evitar que haya monopolios, hemos hecho una cláusula de competencia que al menos tiene que haber una exigencia de 2 contratistas independientes que aborden cada uno de los retos. Esto es así. Los resultados, bueno, la generación de soluciones, productos, servicios o materiales, tal y como pone en la ISO 166.000, que es la que aplica la innovación. Puede haber productos, servicios o materiales. A lo mejor los materiales no aplican mucho en este sentido, pero cualquier solución que venga propuesta en ese sentido será estudiada de la misma forma. Que no estén disponibles actualmente, como es evidente, y que tenga que estar validada por los usuarios finales. Y eso ya lo explico en el punto siguiente. La innovación. TRLs menores que 6 son los que pueden entrar en partida. ¿Puedo ir con un TRL 1 o con un TRL 5? Sí. La respuesta es sí. ¿Qué pasa? Que las fases van a ser mucho más dilatadas y tenemos unos plazos de finalización, como he explicado, limitados. Entonces, va a ser más complejo, más costoso si tenemos un proyecto en una fase 2, 3, 1 incluso del proyecto que lo que estén en una fase 4 o 5 de madurez. La situación de llegada de TRL 7 u 8. Comercialización no entra, comercialización y adquisición excluidas del contrato, pero sí pedimos que haya un plan de comercialización dentro del documento regulador, ¿vale? Y lo que hablábamos de los usuarios, de la validación de usuarios finales. INCIBE lo que ha propuesto en el documento regulador es que todos los licitadores y posteriormente contratistas que apliquen tienen que venir con un usuario final. Este usuario final no es decorativo, este usuario final se tiene que comprometer con hacer una serie de validaciones. ¿Por qué hacemos esto? Porque, como ya hemos dicho, INCIBE está haciendo una CPI catalítica. Si ustedes aportan un usuario potencial a esa solución, la solución va a estar muy enfocada a ese o a esos usuarios finales y, por lo tanto, estaríamos desarrollando una solución tecnológica que tendría una salida relativamente fácil a comercialización, al menos para los usuarios que aportemos en esta iniciativa. Muy bien, un poco la ejecución por etapas de cómo está planificada la CPP2. La propuesta, que es la que está ahora en la fase de licitación y la que ustedes tendrían que presentar como licitadores para que nosotros valoráramos. En esta propuesta, cosas de interés, tenemos que tener una memoria técnica del proyecto en la que se tienen que presentar. En el documento regulador hay 6 criterios de valoración para ella y creo recordar que 2 en el sobre, esto iría en el sobre B, y 2 en el sobre C, que son criterios de valoración automática. Pero los criterios de valoración subjetiva son los que se basan en la memoria técnica. Recomendaciones. La memoria técnica tiene un formato limitado, son, creo recordar, 20 hojas. No queremos una propuesta comercial. Lo que queremos es ceñirnos a los criterios de valoración que estamos solicitando, es decir, cuál es el problema que vamos a abordar, cuál es la innovación, cuál es el estado del arte en la que está, qué solución y qué funcionalidades vamos a aportar, no algo más comercial que podamos entender, ¿vale? Para que nos entendamos. Una vez que pasemos esa propuesta, los licitadores se convertirían en contratistas y tendríamos la etapa 1. La etapa 1 es un proyecto de ingeniería de detalle. Aquí entraríamos ya a desgranar cronogramas, funcionalidades, todo lo que el proyecto va a hacer y en qué fases lo vamos a desarrollar. Lo van a desarrollar ustedes, los licitadores, los contratistas en este caso. Entonces, con este documento es el que va a sentar las bases de las siguientes etapas.
dependiendo del TRL de partida que tengamos, vamos a tener un proyecto de ingeniería más extenso, menos extenso, y también dependiendo de la temporalidad que queramos dar al proyecto desde el propio contratista. Es decir, nosotros tenemos como fecha límite el 30 de junio del 26, claro, luego lo vemos, estamos hablando de junio del 26. Podemos dar hasta ese plazo para finalizar el proyecto, o si nosotros ya lo tenemos delimitado, tenemos muy claro lo que queremos y podemos desarrollarlo en año y medio, el proyecto de ingeniería se basará en ese año y medio, ¿vale? La etapa 2 va a ser diferente para cada uno de los contratistas que estén en el PO, porque cada uno va a tener unos periodos, un cronograma y una realización de funcionalidades o de funciones o de tareas diferentes. Entonces, la etapa 2 y la etapa 3 son específicas para cada uno de los contratistas, pero en la etapa 2 lo que buscamos es la elaboración de la validación del prototipo, de un prototipo, pasar de esa fase 6. Y en la etapa 3, que es la última que nosotros accederíamos, es estar en esas fases o en esos niveles de madurez que buscamos, en el 7 o en el 8. La verificación y demostración del prototipo en un entorno operacional. Para tener un entorno operacional necesitamos esa valoración del usuario final que vamos a aportar y que nos va a dar ese conocimiento o esa infraestructura para que nosotros podamos lanzar ese prototipo ahí. La comercialización queda fuera del alcance, pero sí tenemos que entregar en el proyecto, tanto en el proyecto de ingeniería como en la memoria técnica de la propuesta, tenemos que presentar unas pautas de esa comercialización, cómo la vamos a intentar realizar, cómo demás. Después entramos en lo de los DPIs, en el callback y todo esto, ¿vale? Que seguramente que tengan dudas. Vale, los participantes, ¿quiénes? Cualquier operador económico individualmente o en agrupación. La solvencia, hay 2 puntos, la económica o financiera y la técnica o profesional. Básica, patrimonio neto mayor o igual que el capital social, volumen de negocio mayor del 50% del presupuesto del contrato y seguro del 50% del valor económico del contrato. Y la técnica, un servicio de I+D en ciberseguridad que se haya estado realizando y que podamos aportar que es de I+D, ya sea con entes públicos o privados, o un producto de ciberseguridad que la empresa ya pueda tener y que en los últimos 5 años haya facturado unos 200.000 euros. Grupos. Vale, aquí entramos en posibles bloqueos, ¿vale? Empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial no pueden presentar ofertas diferentes a un mismo reto. No podemos tener un grupo empresarial que presente al reto 1 2 soluciones sabiendo que son del mismo grupo, ¿vale? Y la subcontratación. Hay una subcontratación permitida sin límite y es el licitador quien tiene el compromiso de responsabilidad. El licitador podrá basar la solvencia en la subcontratación siempre que él lo desee. Es decir, yo soy una empresa, soy novedosa, tengo un producto en un TRL6, pero no tengo algunos de los criterios, tanto económicos como financieros. Y voy a subcontratar a otra empresa. Esa empresa puedo decidir si yo ya tengo la solvencia, si no quiero, no la vamos a meter, pero si necesito alguna, por más que nada yo lo veo por necesidad, cubrir alguno de las solvencias, pues puedo meterla como subcontratación y además aplicar a la solvencia. Pipibín, alguna que no se me olvida. Bueno, la motivación para participar. Ideas a resolver en un reto de catálogo. La madurez que sea inferior a TRL6. Tenemos los informes que tenemos que hacer en la fase ya de contratista, en la etapa 1, que es la información de NAC, que es la que nos va a decir que el proyecto tenga que ser, ese es el informe de I+D que tienen que entregar ustedes, que sea innovador y diferencial, y además tenemos que tener claro que el TRL de partida es este y no otro. Y la viabilidad e intención de comercialización. Necesitamos tener claro que ustedes no solo están cogiendo esta iniciativa para tener un montante económico, sino que el producto que están disponiendo para la iniciativa va a ir hacia una comercialización o al menos se va a intentar de una forma clara. El licitador debe aportar al menos un usuario final de los resultados del proyecto. Veremos reto por reto. Hay algunas características que están en el documento regulador que se dicen, hay algunos retos en los que incluso INCIBE va a estar como usuario final o puede estar, y además INCIBE también puede aportar usuarios finales. Es decir, ustedes van a tener que traer una serie de usuarios, pero INCIBE puede decir, bueno, pues a nosotros además, adicionalmente a ese usuario que tú propones, vamos a poner
otro porque es de interés para este usuario final o porque nosotros es de interés para nosotros que esté ese usuario final. La capacidad, la solvencia económica y la solvencia técnica se han reducido en comparación con la CPP1, el patrimonio mayor o igual al capital social, bueno, lo que hemos explicado en la slide anterior, y la solvencia técnica, que es bastante rebajada. Y luego la aportación económica, no son ayudas de Estado, tenemos una aportación económica conjunta. El nivel de coinversión tiene que ser mayor o igual al 4%, y luego tenemos el tema de los royalties. Los royalties es el pago que hacen ustedes a partir del montante económico total que tenemos, y tiene que ser mayor o igual al 1%. Esto tienen criterios de valoración, el criterio 7 y el criterio 8. Uno, se valora el porcentaje de conversión que ustedes van a hacer, más los royalties que nos van a ofrecer, y el criterio 8 es un aumento del plazo de royalties en 1 o 2 años. Es decir, si yo ofrezco un 4% sobre el montante total en el criterio 7, yo puedo decir, vale, pues esa parte desonada en 5 años, que es como está definido en el documento regulador, lo voy a aumentar, en vez de en 5 años, en 7. Y se va a tener una valoración adicional. Si voy muy rápido, dígamelo, por favor. No estoy viendo la pantalla. Voy a parar, voy a mirar en el chat si hay alguna pregunta. Vale. Venga, pues continúo. Ahora mismo voy a explicarles un poco los retos en los que hemos planteado la CPP2. Vale, son 30 retos. Hay un reto que engloba desde el 19 hasta el 30, engloban soluciones de operación de seguridad, pero bueno, vamos a ir viendo uno a uno y bueno, luego si tienen alguna duda me van comentando. Lucha contra insiders. Al final este reto plantea dar una solución de las amenazas que más pueden preocupar a las organizaciones, que son los propios usuarios que nosotros hayamos concedido o no acceso a nuestros sistemas y que puedan acceder y puedan hacer alguna acción malintencionada dentro, ¿vale? Al final afectan negativamente a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los activos de la organización. ENISA, la Asociación Europea, entre comillas, similar a INCIDE, pero a nivel europeo, clasifica esta amenaza en un informe de 2020 ya como la novena en importancia. Entonces, hoy, en el 2022, esto ya ha ido aumentando. Los problemas que queremos resolver con este reto, pues el espionaje industrial o el impacto en la imagen de las empresas a través de acciones de trabajadores internos descontentos. Los casos de uso, estos casos de uso y estas funcionalidades que ustedes ven en el documento regulador son ejemplos, y tengo que destacarlos, son ejemplos y propuestas que desde INCIDE se hacen. ¿Esto quiere decir que nos tenemos que basar en ellas? Pueden, pero no es necesario. Es decir, si en lucha contra insiders ustedes ven otro caso de uso diferente al que nosotros proponemos dentro del documento regulador, bienvenido sea, siempre que esté bien argumentado, tanto en la memoria técnica que van a presentar, como luego en el plan de proyecto. La monitorización de actividades internas a través de inteligencia artificial, la detección temprana de posibles insiders a partir de tecnologías innovadoras y la prevención de amenazas internas no intencionadas, ¿vale? Porque además sabemos que puede haber problemas de usuarios que no son malintencionados, pero por alguna deficiencia, a lo mejor en la formación o por algún descuido, han hecho algo que no deberían. Pasamos al segundo reto, la criptografía avanzada, resistente a ataques cuánticos. Bueno, un poco los estudios nos dicen que en 10 años hay una probabilidad del 20% de que los ataques cuánticos o la tecnología cuántica que estamos trabajando ya rompan los mecanismos de cifrado que tenemos actualmente, y en 20 años hay una probabilidad de un 90% de que esto ocurra. Entonces, lo que buscamos es empezar a trabajar en tecnologías basadas en esta distribución o incluso en la distribución de claves cuánticas, ¿vale? Entonces, los casos de uso que hemos aplicado aquí o que hemos propuesto son el desarrollo de suites criptográficas resistentes a estos ataques, centros de distribución de claves con lo que se denominan los quantum keys y la criptografía cuántica en la nube, que permita el desarrollo de intercambio de claves y cifrado de documentos de una forma que pueda permitir evitar este riesgo. En la seguridad del dato, para la seguridad del dato
es un poco vinculado con las fake news y con la necesidad de detectar brechas de seguridad. Estamos experimentando un gran aumento en la importancia de los datos electrónicos en la toma de decisiones. Incluso hay procesos selectivos de votación que ya se están haciendo de forma telemática. Entonces, bueno, en lo que buscamos es implementar sistemas seguros de tratamiento automático de datos y detectar las propias brechas de seguridad. Los casos de uso que aplicamos aquí son soluciones estanográficas avanzadas, algoritmos robustos que nos permitan esto y que puedan ser auditables estos algoritmos, ¿vale? Y el servicio de detección de noticias de fake news y desinformación, que todos conocemos que cada vez se está implementando más y lo estamos oyendo más en las noticias, y en los servicios o soluciones tecnológicas innovadoras que permitan la detección de brechas de seguridad en cuestión de información. El cuarto reto basa en la evaluación, cumplimiento y certificación. El ejercicio de evaluación, el cumplimiento normativo y certificación de los marcos normativos que pueden aplicar a cada una de las empresas, entendemos que es un esfuerzo considerable, y más cuando tratamos de temas de TIC, ¿vale? Hay empresas, hay mucha pyme, mucho autónomo que no tiene ese conocimiento y que se tiene que auditar en muchos casos y no tiene esas capacidades. Entonces, los casos de uso que buscamos con este reto es la facilitación a esos entes, a esas empresas, de pues, una asistencia automática de la evaluación o la aplicación automatizada de controles. No sé si entienden un poco por dónde vamos aquí. Hay personas que son nativas digitales y otras que no han cogido un sistema informático en la vida y que les cuesta mucho, pero que conlleva una serie de riesgos y una serie de necesidades hacia sus organizaciones. Este reto lo que intenta es poner ese público objetivo en esta solución tecnológica. El quinto, la gestión de identidades. Bueno, todos sabemos que tenemos un gran número de cuentas, de datos personales metidos en la nube, en Internet, y que el aumento del ritmo de digitalización de la economía y la sociedad es cada vez más alto. Lo hemos visto con el COVID-19 y ha evidenciado que la importancia de la identificación online a medida de que aumenta el número de servicios es necesaria. Datos que tengo por aquí, estoy revisándolos. Meses después de iniciarse la pandemia, el DNI electrónico y los certificados tenían un uso casi residual, casi menos del 1%. Entonces, lo que queremos es poder gestionar estas identidades con sistemas innovadores de gestión de esto, federados, descentralizados o mixtos, para gestionar todo el ciclo de vida de las identidades digitales y la aplicación automatizada de controles. Vale, la ciberresiliencia en la cadena de suministro, pues al final la cadena de suministro del software ha sido uno de los principales vectores de ataque desde siempre. Y además de importantes incidentes como el de las plataformas de SolarWinds de Orion, que no sé si conocen o están un poco enterados. Al final lo que tenemos que tener es un control de toda la cadena de suministro del producto, desde que empieza el sistema a crearse o a enviarse las placas desde países extranjeros hasta su finalización o comercialización. Entonces, eso es muy importante. Para ello, los casos de uso, desarrollar sistemas innovadores de seguridad en la cadena de suministro y soluciones específicas para la industria 4.0, que es la que creo más afectada en este caso por la inclusión de sistemas IoT, lo que se llaman sistemas de Internet de las cosas, específicos para los sectores industriales. Y con esto llegamos a los sistemas innovadores para el análisis de seguridad de IoT, que también están vinculados. Se dice que para 2025 se esperan el despliegue de más de 41.000 millones de dispositivos de tipo IoT. Y los principales proveedores están haciendo esfuerzos para abordar cuestiones de seguridad, pero hay algunos que muchos no están en esa fase. Entonces, en este reto se buscan dar soluciones innovadoras que trabajen los problemas de seguridad que presenten los dispositivos IoT en todos sus niveles. Vale, espectro electromagnético. Los principales organismos de seguridad
tanto americanos como europeos, CISA, el Departamento de Interior, por decirlo de alguna forma, de Estados Unidos, y la propia ENISA, indican que puede haber incidentes del espectro electromagnético. Si bien pueden tener una probabilidad muy baja, el riesgo es bastante alto. Entonces, con este reto lo que buscamos es soluciones de protección y detección frente a este tipo o de ataques o de eventos, porque se hablan ahora, en estas fechas se habla mucho de los PEM, de los pulsos electromagnéticos por la guerra de Ucrania y demás, pero también puede haber eventos que no son ataques, que son eventos geológicos, geomagnéticos, que pueden afectar a diferentes dispositivos. Entonces, en este reto también se pueden dar cabida ahí. No sé cómo voy de tiempo, denme un segundo. Vale. Bueno, las soluciones innovadoras de ciberseguridad para las redes 5.G. El despliegue de 5G es una de las mayores innovaciones de nuestro tiempo y amplía notablemente las capacidades en la comunicación. Pero esto podría magnificar exponencialmente los modos y los vectores de ataque que podríamos. En este reto, soluciones de protección, detección y respuesta ante este tipo de posibles ataques. Vehículo conectado, hay un aumento de conectividad, se incrementa el riesgo de los ciberataques y el nivel de automatización dentro de estos vehículos aumenta. Entonces, las oportunidades y vectores de ataque y posibilidades de ataque se aumentan. Buscamos soluciones para sistemas internos de los propios vehículos y soluciones para las comunicaciones de los vehículos entre infraestructuras y otros vehículos. Vale. El ciberdiagnóstico avanzado, al final lo que necesitamos es resolver carencias específicas e individualizadas de las pymes y de los autónomos. Un poco ya lo había hablado en un anterior reto, hay empresas y hay sectores en los que no están digitalizados y cada vez cuesta más y cada vez estamos viendo que el foco de ataque se está dirigiendo más a ese tipo de usuarios. Entonces, sistemas desatendidos de diagnósticos que permitan toda solución tecnológica que pueda aportar avances en el ciberdiagnóstico dentro de las pymes y autónomos, entra dentro de este 11º reto. Sistemas innovadores para el descubrimiento y análisis de servicios de Internet. Bueno, pues aquí lo que buscamos un poco es tener conocimiento de los sistemas que están expuestos a Internet a nivel nacional. Este reto podría ser muy aplicable dentro de INCIBE, de las Fuerzas y Cuerpos del Estado, porque lo que intentamos es conocer el estado nacional, cuántos dispositivos están expuestos, cuántos pueden estar comprometidos, cuántos pueden... Entonces, bueno, pues sistemas innovadores para la detección, clasificación de activos expuestos y su definición como vulnerables, comprometidos o cualquier acción malintencionada que podamos detectar de una forma coherente y clara. La investigación a partir de entornos simulados, pues aquí lo que intentamos es poner, el reto en sí se basa en exponer entornos simulados hacia afuera y ver cómo los atacantes pueden aplicar a ellos y conocer y aprender técnicas, tácticas y procedimientos que puedan aplicar. Bueno, las soluciones innovadoras esperadas son despliegue de señuelos basándose en arquitecturas ya existentes y en procesos que ya puedan estar aplicados en producción. Detección de víctimas de ciberdelito. En España los ciberdelitos no tienen un apartado específico dentro del Código Penal, pero sí se clasifican las conductas delictivas en base al bien jurídico lesionado. Pues aquí lo que buscamos es un poco la diseminación de esa detección, de esa clasificación y la detección de víctimas utilizando técnicas innovadoras. La detección de víctimas de botnet a través de técnicas innovadoras. Pues desde el descubrimiento, la primera botnet creo recordar que fue alrededor del año 2000 y podemos estar viendo casi siempre en las noticias que aparecen nuevas campañas y cada vez son más complejas y difíciles de detectar. Aquí mecanismos de detección de posibles bots y además de los comandos y controles que no son más que los servidores que mantienen o que establecen conexión con todos estos
máquinas que puedan ser perjudiciales a nivel nacional. Sistemas para el seguimiento de criptotransacciones. Bueno, según datos de Estados Unidos tiene un departamento específico para temas económicos, para fraudes económicos. En el primer semestre de 2021 habían datado 600 millones de beneficios o de movimientos en temas de ransomware. Y todo ello por Bitcoin, cadenas de blockchain y demás. Entonces, este reto, lo que busca son sistemas innovadores para el seguimiento de estas transacciones, para la atribución y para la detección de las campañas y de los montantes económicos que están moviendo. Porque un ransomware puede estar muy en boga, pero cuando hacen un análisis del seguimiento de estas criptotransacciones, se está viendo que el montante económico no es muy alto y hay otras campañas que no se conocen prácticamente por el entorno público, pero que sí están moviendo un montón de dinero al final, porque las criptodivisas son dinero. El 17, el sistema de detección de SMS o mensajería instantánea fraudulenta, a quien no le ha llegado un mensaje o un SMS diciendo que tiene un premio, pues sistemas innovadores de detección instalados en dispositivos móviles que eviten ese posible ataque contra las personas de la nación, y los sistemas inteligentes de análisis y tratamiento y explotación. Ya acabo, el 18 es la atribución de amenazas. Es un problema bastante grande el poder desgranar quién está detrás de estos ataques, de cualquiera de los retos que hemos hablado y de los posibles ataques que podamos sufrir. Es muy complejo dar una atribución de quién está detrás. Entonces, este reto lo que busca es poner el foco ahí y generar mecanismos de inteligencia para facilitar la atribución a través de varias formas y de mecanismos innovadores. Por último, del 19 al 30, como ya les comentaba, 12 retos diferentes para SOCs de sectores específicos. ¿Por qué realizar retos específicos? Bueno, entendemos que las tecnologías que dan soporte a las actividades principales de cada uno de los actores estratégicos o subsectores incluso, pueden tener características muy específicas. Las arquitecturas están muy orientadas al tipo de servicio que están prestando. En las tipologías de activos, los activos utilizados no es lo mismo lo que podemos encontrar en transporte que lo que podemos encontrar en energía. Las tipologías de protocolos que se utilizan, incluso la dispersión geográfica. Entonces, son varias instituciones y varios informes ya lo que nos hacen apostar por la creación de centros de operaciones de seguridad, como puede ser la estrategia de ciberseguridad de la Comisión Europea dentro de la década digital. Nos dicen que esa especificación es buena y es recomendable. Y el objeto del reto no es más que crear soluciones o servicios innovadores que den una ventaja competitiva a los contratistas que aporten proyectos a estos retos, pero no a nivel nacional, sino que puedan ser referentes a nivel internacional. Es decir, la especificidad en un servicio o una solución del sector energía no es solamente a nivel nacional, puede trasladarse a nivel internacional y con ello tener una aportación bastante buena o bastante interesante. Casos de uso. SOCs para un sector o subsector completo, o aquí también entran cualquier tipo de solución. Conocemos los SOCs, al final tienen muchas partes y muchos servicios. Pues cualquier solución innovadora que pueda entrar dentro de la parte de ese subapartado de servicios de los SOCs también sería bienvenida aquí. Bien, como conclusión, propuesta por INCIBE en la CPP2, 30 retos. Hay 150 casos de uso que he ido intentando desgranar un poco en esta presentación, que son ejemplos, vuelvo a decir, los casos de uso. Si ustedes tienen otro que se pueda asemejar y que nosotros no lo hayamos comprendido dentro del documento regulador, lo pueden aplicar. Y nosotros hemos aplicado 375 tipos de funcionalidades o elementos interesantes para que esas soluciones tengan.
lo mismo. Es que las soluciones que ustedes aportan tienen funcionalidades diferentes, similares, acordes a ella, lo pueden aplicar sin ningún problema, no es restrictivo. Para hacer un poco de resumen de la CPP2, ¿vale? El enfoque es por retos en vez de por actuaciones. Los retos están cubriendo, como ya he dicho, 2, 3, 4, 5 y 7. Se ha quedado fuera la actuación 6, que es la de formación. Se esperan de media unos 200 o 250 proyectos. ¿Hay retos que pueden quedar desiertos? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que presentar 2 proyectos. Tienen que haberse presentado al menos 2 proyectos por reto. El remanente, si algún reto puede quedar desierto porque solo se haya presentado uno o ninguno, ese remanente se revierte en otros retos y se podrían adjudicar todas las ofertas de un reto. Los retos requieren, lo que he dicho, dos proyectos de contratista y, interesante, el máximo de 3 ofertas a retos diferentes por contratista. Si ustedes lo único que pueden presentar son 3 ofertas a diferentes retos. La solvencia en función del presupuesto de la oferta y las subcontratas pueden o no aportar solvencia. La gestión de los derechos de propiedad intelectual e industrial vienen en contrato. La coinversión es la aportada por el licitador. La ejecución, como ya hemos explicado, en las 3 etapas. Inclusión, esto es interesante porque en la fase que pedimos ya de finalización no es comercializable, es un entorno ya precomercial, por hablarlo de alguna forma, pues al final tiene que tener requisitos no funcionales, como los de seguridad, mantenimiento, disponibilidad, rendimiento, etcétera, para que el siguiente paso que ustedes den cuando acabe la iniciativa pueda ser la comercialización y que queden flecos ínfimos. Tenemos que tener un proyecto de ingeniería refinado en cada una de las etapas y que vamos a tener en cuenta para pasar a cada una de las etapas. La solución validada por cada etapa tiene que estar vinculada a un usuario final que nos tiene que dar su visto bueno. El plan de transferencia al mercado tiene que estar refinado, es decir, desde que lo pedimos en la fase de licitación, ese plan de transferencia tendrá que ir modificándose en cada una de las etapas y viendo lo que podemos hacer. Y como último, tiene que haber una auditoría cuando vayamos a acabar a la finalización de contrato, tiene que haber una auditoría externa contable en la que nos asegure que lo que se ha gastado es realmente lo que teníamos previsto. Recordatorios importantes, que esto con lo del 30 de junio no me he equivocado. El 1 de octubre se publicó la licitación en el portal de contratación del Estado. En el documento regulado se indican 60 días. El 2 de diciembre de 2022, a las 2 de la tarde, acaba el plazo. Y la ejecución del proyecto durará como máximo sin prórrogas y sin posibilidad de prórrogas hasta el 30 de junio de 2026. Vale, ahora voy a ver las preguntas, pero todas las preguntas, por tener transparencia e igualdad de oportunidades para el proceso de licitación, tienen que estar planteadas en la plataforma de contratación del sector público. Si contestamos alguna aquí que veamos de eso, tenemos que trasladarla allí. Asimismo, cualquier duda o consulta posterior a través de dicha plataforma. No obstante, les pongo aquí la información, el expediente que pueden ver en la contratación del Estado, y si ustedes tienen alguna duda puntual, ponemos aquí el correo electrónico de la CPP2 para que nos lo hagan llegar. Nosotros todas las preguntas o todas las dudas que puedan llegar a ese correo las trasladaremos automáticamente al perfil de contratación del Estado. Y con esto, muchas gracias. Voy a ver si hay alguna pregunta. Víctor, muchas gracias. Una primera pregunta. ¿La presentación no la vais a facilitar? ¿Se va a poder distribuir? Entiendo que el vídeo tendremos, al estar grabado, ya venga implícito. Yo lo tendría que hablar con los servicios jurídicos para ver si podremos eso. No obstante, la presentación debería estar en la plataforma de contratación del Estado. Vale. Será la siguiente pregunta. O sea, nosotros haremos una noticia con esta sesión y facilitaremos el enlace, pero bueno, que la siguiente pregunta que me suelen hacer es si la presentación está disponible y se la vamos a remitir. Sí, perfecto. Gracias. Vale, nosotros cuando esté en la plataforma, entiendo que en el momento que suba a la plataforma de contratación del Estado, podemos mandaros incluso el enlace para que sea ese punto de contacto sobre ello, ¿vale? De descarga.
Mira, Víctor, no hay ninguna pregunta en el chat, pero si quieres, como no somos muchos, el que tenga una... perdona, sí, Tino quería plantear una pregunta. Entonces, el que levante la mano, abrimos micro. Vale, mira, Patricia Tejado, levanta la mano. Perfecto, Patricia, pues abre el micrófono y directamente, yo creo. Si me dais un segundo, porque todas las preguntas me las voy a apuntar, por lo que os comento, de trasladarlas a la plataforma, si fueran de ese interés, ¿de acuerdo? Estaba Tino, ¿no? Comentabas, Amelia, Sí, primero. pero bueno, has levantado tú la mano, Patricia, así que ya tienes Ah, el bueno, micro. no pasa nada. Segundo turno, Tino. Vale, a ver, las hemos lanzado, ¿vale? Pero bueno, digo, si me respondéis ahora, pues mejor. Comentabas que cada empresa puede presentarse hasta un máximo de 3 retos, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de GMV, ¿vale? Estamos dentro de un holding de empresas. Evidentemente, cada empresa puede presentarse a retos diferentes, ¿vale? Es decir, GMV A se presenta a 3 retos, GMV B se puede presentar a otros 3 retos totalmente distintos. Eso nos han comentado que sin problema. Pero, ¿qué ocurre? O sea, si nos presentamos dentro de una UTE, por ejemplo, ¿computa como un reto más para GMV o por ir como UT no suma en esos 3 retos tope? No sé si he formulado correctamente la pregunta. Hola Patricia, mira, soy María José del Departamento Jurídico de INCIBE. Vale, Sí computaría, ¿vale? Pasas a sí, ser ¿verdad? licitador y computa. Vale, es lo que nos suponíamos, ¿vale? Por eso, perfecto. Y lo mismo en el caso de subcontratación, ¿no? Es decir, si formamos parte, si nos subcontratan, en una empresa subcontrata a GMV. Tengo que revisarlo, pero creo que ahí no. En caso de subcontratación no computa. ¿Vale? Lo que no queremos es el mismo licitador. Subcontratación es una cosa diferente. Pero Vale, enlazárnosla y la revisamos bien, ¿vale? Pero en vale, principio la subcontratación es una limitación. Tenemos que, vale. pero con toda la cautela, ¿vale? Tenemos que revisároslo y lo contestamos. María José, creo que ahí habría que lo tenemos que revisar, si entra en la valoración técnica o no. Es decir, si en la solvencia la subcontratista entra como solvencia, ahí podría haber, pero lo que dice María José, revisamos el caso que nos planteéis y lo explicamos en la plataforma de contratación. Ok, pues muchas gracias. Sí, la duda es que Bien. no recordar el documento licitador si habla expresamente de licitador o cómo lo manifiesta, ¿vale? Entonces tenemos que revisar la palabra concreta para ver si existe esa limitación o no. Sí. Vale, gracias. Gracias, Patricia. Turno de Tino. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la explicación a INCIBE y gracias también a la AI por organizar esta jornada. Mi pregunta va en relación a la solvencia técnica exigible a las empresas, porque en 2 de las diapositivas no me ha quedado claro, y luego he estado revisando mientras estaba haciendo la presentación también el pliego, y en una de las diapositivas está claramente especificado lo que dice el pliego. Pero bueno, a lo concreto. Se dice que se podía justificar mediante 2 opciones. Una que está clara, que es el haber generado un proyecto de I+D propio o un producto de seguridad propio que sea comercializado y que se ha facturado con un mínimo de 200.000 en los últimos 5 años. Esa me queda clara. Y sobre la que tengo dudas es la otra. Dice servicios o proyectos de I+D+I en materia de ciberseguridad, tanto para entidades públicas como entidades privadas en los últimos 5 años. Vale. Mi duda está en relación, lo de proyectos de I+D+I en materia de ciberseguridad queda claro. En relación a los servicios, ¿estos servicios son servicios de ciberseguridad de manera genérica o tienen que ser servicios de I+D+I? Cuando hablo de ciberseguridad genérica, puede ser un servicio de seguridad gestionada, un servicio de consultoría en la implantación del Esquema Nacional de Seguridad o cualquier otro servicio de ciberseguridad sin que tenga que ser I+D+I. ¿Es válido como solvencia? Esa es mi pregunta.
Pues yo ahora mismo tendría que revisar el documento regulador y hablarte exactamente. Me he apuntado la pregunta y estaba mirando el documento regulador, pero creo que no te la voy a poder contestar ahora mismo. No sé si los compañeros lo tienen claro, que estamos aquí de INCIBE. Si no, te lo tendríamos que... ¿Me puedes si te volver pones a en leer contacto... la frase del pliego que la acabas de leer y te contesto? Yo creo que tenía que exigíamos que tuviera Sí, un contenido de I+D+I. Si la vuelves a leer es, María, vale, cualquier servicio María José, de seguridad, pero tiene que tener un mínimo componente de I+D+I, porque si no, no estamos sí, verificando esa solvencia en investigación y desarrollo, que es lo que contratamos, ¿vale? sí, María José, en el 31482 del documento regulador pone servicio o proyecto de I+D+I en materia de ciberseguridad, tanto con clientes públicos como con clientes privados. Por lo tanto, entiendo que lo que nos estás preguntando es, ¿tiene que ser de I+D+I o tiene que haber sido considerado de I+D+I? Eso es, tiene que ser un proyecto de I+D+I en materia de ciberseguridad. Luego puede ser seguridad gestionada. Al final, la innovación y el desarrollo están en todos los procesos, porque en algún momento alguien ha tenido que innovar y desarrollar, ¿vale? Lo que queremos ver es esa capacidad un poco innovadora. Ya veis que la solvencia que se exige no es excesiva, es más bien pequeña, porque lo que no queríamos limitar la concurrencia, y luego la solvencia económica ya veis que se adapta al proyecto, el contrato, al proyecto de cada licitador. No hay una solvencia mínima, un importe concreto, sino que en función de vuestro proyecto se van determinando esas solvencias. Sí, entiendo que sobre el tema de proyectos de I+D+I es claro. Mi duda está sobre los servicios, porque puede haber una empresa, una pyme, que lleve años prestando servicios de ciberseguridad, utilizando, por ejemplo, productos de terceros, y está prestando esos servicios de ciberseguridad, pero al no considerarse un I+D+I, queda fuera de poderse presentar, aún a lo mejor teniendo las capacidades. Es donde entra la duda. El contrato es un contrato de I+D+I. De todas maneras, si quieres, la pregunta muy concreta del caso concreto nos la puedes hacer y la tratamos de resolver, porque yo creo que estás buscando una respuesta a un caso concreto y, claro, nosotros estamos dando una respuesta genérica de lo que está diciendo el documento regulador, ¿vale? Ok, pues la recomendación sería también intentar encontrar colaboradores que os ayuden a presentar propuestas completas. Pues claro, sabemos que las empresas de ciberseguridad, esa parte de I+D, pues a lo mejor debe apoyarse en otras entidades que tengan ese perfil, ¿no? Con I+D, como las universidades, los centros tecnológicos. Muy bien, muchas gracias. No sé, te llame. Sí, el siguiente turno, Julio César. Adelante, gracias. Gracias. Bueno, lo primero, gracias por la magnífica explicación tan detallada. Y mi duda va en relación a las licencias que se conceden a favor de la entidad contratante, en este caso, INCIBE. En el documento regulador se indica que se acuerda la concesión a favor de la entidad contratante una licencia de uso gratuita, ilimitada e indefinida con fines propios de sus competencias o para el cumplimiento de encargos que pueda recibir por parte del sector público y en especial investigación y docencia. Y también dice, esta licencia a favor de la entidad contratante deberá incluir, en la medida en que esté relacionado con un software, el derecho de acceso inmediato, de desarrollo, modificación, transformación y adaptación del código fuente actualizado. Incluye, por tanto, el derecho de acceso, entre otros, al código fuente y los ejecutables. Mi pregunta es, ¿esta licencia es perpetua? ¿Está limitada en tiempo? Porque además hay otro más adelante en el documento regulador donde dice que la entidad no puede traspasar esa licencia a otra sin obtener la autorización de INCIBE, en este caso. Y mi pregunta es la misma, si es temporal, es indefinida, alcance, etcétera. A ver, tenéis que pensar que la licencia de software es en un momento determinado, en un desarrollo determinado, en una versión concreta, ¿vale? La que vais a ceder la INCIBE, ¿vale? Y ahí sobre esa licencia y esa versión concreta, sí, es ilimitado, a INCIBE va a poder hacer uso de él de manera ilimitada, ¿vale? Porque eso lo queremos si lo queremos es a nivel interno o para prestar servicios dentro de nuestros encargos, o sea, es para servicios propios.
Pero sí, esa versión concreta, la cesión, al final pensar que lo que se está proponiendo es que INCIBE financie el proyecto en un 96%, 95% y el contratista pues haga una coinversión donde él decida, pero el límite que se ha puesto es muy bajo. Entonces, pero la pregunta es, imaginémonos que el desarrollo luego avanza. Hay un micrófono abierto, creo. El desarrollo luego avanza y luego pues surge un comprador al que puedas vender el producto que se ha desarrollado. Pone que necesito la autorización de INCIBE. La pregunta es, ¿y si luego INCIBE no me da autorización? No, eso no, en eso no tengáis problemas porque la idea de INCIBE y el objetivo de INCIBE es la comercialización del producto, ¿vale? De hecho, estamos hablando de que tiene que hablar un plan de comercialización. INCIBE lo que quiere es que el producto llegue a la sociedad, que los productos de ciberseguridad y que nuestro país sea potente a nivel de mercado de ciberseguridad, que podamos vender esos productos tanto a nivel interno como a nivel internacional. No, el objetivo de INCIBE no es bloquear el desarrollo comercial de ninguna empresa, es fomentarlo y por eso se ha hecho esta compra pública innovadora, para fomentar y que aquellos productos que no tienen dotación económica para estar desarrollándose de una manera ya casi inmediata y rápida y ágil para acceder al mercado de manera rápida y posicionarnos a nivel internacional de una manera exponencial, puedan hacerlo. O sea, que el objetivo de INCIBE no es completamente todo lo contrario, es favorecer el mercado nacional de la ciberseguridad, daros un papel relevante para que no sea INCIBE el que se quede con el producto, sino que vosotros podáis comercializar ese producto a pesar de la gran inversión pública que se haya hecho por detrás. O sea, el objetivo es completamente el contrario, no bloquear, sino fomentar. Es que me extrañaba el tema de eso de solicitar autorización a INCIBE, por eso me extrañaba. A ver, al final tenemos hay unos derechos de propiedad intelectual que son compartidos porque es un contrato, como ha dicho antes Víctor, no se trata de una ayuda, ¿vale? Y ahí hay la diferenciación. Entonces, para que realmente sea un contrato, nosotros también hemos tenido que establecer ciertas medidas porque si no, legalmente no podríamos hacerlo de manera correcta, ¿vale? Y entre esas medidas está esta gestión de los derechos de propiedad intelectual. También está limitados, hay cierta limitación durante la limitación de los 5 años. Al final se trata de eso, de fomentar el mercado, no de bloquearlo y eso no va a pasar. Y luego además lo que os digo, nosotros vamos a comprar el desarrollo en un momento determinado, una versión determinada, vosotros vais a poder seguir haciendo vuestros desarrollos y la siguiente versión pues es que será vuestra. Ajá, comprendido. Muchas gracias. El tema de comercialización no. Y Julio, la segunda parte que comentabas, por poner un ejemplo muy estrambótico, generamos un pulso electromagnético que hablamos antes, hacemos un ejemplo y esto lo comercializamos y oye, nos viene cualquier ente extranjero porque les interesa para utilizarlo. Rusia, Irán, Ucrania. Ahí es donde las limitaciones pueden estar, que INCIBE tendrá que ver si es un país en el que podamos tener acuerdos comerciales, no como entidad pública, y ahí podrán limitar. En esos casos extremos puede ser. ¿Vale? Sí. Por el tema que explicaba María José, porque hay una financiación de casi el 96% por parte de INCIBE. INCIBE no puede promover una cosa aquí y luego que vaya en detrimento de los intereses europeos o nacionales. Sí, o desde la ciberseguridad nacional. Incluso dar una herramienta a un tercero con un uso incorrecto y que esté perjudicando la ciberseguridad nacional del país. Pero bueno, que creemos que esas circunstancias no se van a dar. No creemos que eso se vaya a pasar. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, Damos paso Julio, a intervención de Tomás Castro. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por compartir con nosotros esta jornada y las explicaciones recibidas. Después de estas preguntas que he ido observando, estaba viendo que al final el tema de la solvencia es limitativo para las pequeñas y medianas empresas, porque si tienen una buena idea y quieren lanzarla al mercado, se sustentan en ella, van a tener que contar siempre con alguien que haya tenido investigaciones y ponga esa solvencia, con lo cual tiene que compartir el proyecto con el centro de investigación o con la universidad o con otra empresa que dé esa solvencia. Entonces, al final no pueden participar solas de la innovación en ciberseguridad. Estamos limitando, no sé,
me parece ahí un poco, no sé, fuerte el tema. Y nada, lo quiero trasladar para que lo trasladéis, no sé. Pero salvo que haya otra respuesta, no sé. Si queremos que sea algo abierto, participativo de muchas empresas, ese es un factor que cuando se habla de startup y cuando se ha hablado de empresas pymes para impulsarlas con un producto innovador y tal, no sé, hay que ayudar más que poner obstáculos. Es el punto de vista que me he quedado después de estas contestaciones. Vale, yo por ahondar un poco lo que comenta mi presidente, cuando hacemos renovación de plan estratégico, lo dimos precisamente este verano y hemos analizado más de 80 entidades y compro informes para ver la facturación que se tiene, simplemente facturación en ciberseguridad. Ya no voy al detalle de que además tenga que ser I+D. Realmente, digamos, en venta a producto, también me ha sorprendido esos 200.000 euros en proyectos I+D+I en ciberseguridad. Joder, me encanta. Vamos, sinceramente, ojalá lleguemos algún día a que eso sea algo habitual, pero no me parece que sea el común de las pymes el que tenga ese límite. Sí que entiendo que, bueno, no he analizado profundamente la licitación y que, bueno, si hay otras vías de justificar esa solvencia, dice Tomás, juntándose con centros tecnológicos y universidades, que sinceramente tampoco creo que en esos volúmenes de proyectos específicos en ciberseguridad, es que el volumen de negocio, ya te digo, llevo 8 años en vamos, en esta asociación, tú le preguntabas a una empresa, incluso a Indra en su momento, es decir, cuánto facturaba su departamento de ciberseguridad, y es que, o sea, eran estimaciones, porque nadie, o sea, son, salvo los pure players que tengan 100% facturación en ciberseguridad, y lo son en servicios y no en I+D, diciendo, al final son porcentajes de unidades de negocio dentro de las empresas. Con lo cual, bueno, ya te digo que me encantará verlo y me encantará que eso algún día sea algo habitual, 200.000 euros en proyectos I+D en ciberseguridad. Ojalá. Pero también me ha sorprendido, sí. Gracias. Por la parte de, bueno, a mí, sí. Por la parte de INCIBE, deciros que el esfuerzo ha sido muy grande. Pensar que las inversiones pueden llegar a unos importes muy elevados y estamos hablando que queremos aportar un mínimo de 300.000. Eso supone que realmente hay que acreditar 156.000 euros de volumen de negocio. Es que se ha abierto la posibilidad Sí, de UTEs, de la subcontratación. Volumen de negocio. Una cuestión es volumen de negocio como empresa y otra cosa es específicamente en proyectos de investigación en ciberseguridad. No hemos exigido en proyectos de ciberseguridad, no lo estáis leyendo bien. Es el volumen de negocios genérico lo que se está pidiendo. No estamos hablando. El volumen de negocios que se exige y que se va a verificar en las cuentas generales es el general. Ah, vale. Y un matiz, Tomás. No, eso es así, eso está mirado. Es que lo hemos hecho pensando en las pymes, ¿vale? Entonces, que nos digas esto, pues vamos, como que se ha hecho pensando en las pymes, la solvencia es el 50% del valor del proyecto que debe de ser de menos de 312.000 euros y por tanto hay que acreditar 156.000 euros. Estamos hablando de que INCIBE va a hacer una inversión del 95% y un mínimo de solvencia tenemos que pedir. No podemos tampoco embarcarnos en un proyecto grande con una entidad que se nos vaya a quedar en la primera fase. Queremos también que realmente los proyectos vayan a tener recorrido. Sí, yo eso y un matiz, Tomás. Lo que pasa es que como las cuestiones que se estaban tratando hace un momento en las preguntas no se especificaba exactamente de volumen, sino se hablaba de proyectos en I+D, lógicamente uno en esta reunión piensa que la exigencia es el proyecto. Yo no me he leído las bases, pero por lo que he estado escuchando. Pues leerlas bien, lo que vamos a mirar es las cuentas anuales de la empresa y el volumen de negocio general, ¿vale? Esa es la partida que hemos decidido coger, ¿vale? Y luego, ya por rematarlo, para que quede claro, lo que le habla la ley, cuando exige una solvencia, habla de al menos una vez y media el valor anual medio del contrato. Y estamos muy por debajo estamos pidiendo solvencias, pero por debajo, ¿vale? De lo que marcaría incluso la ley. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer porque no estamos vinculados por la ley de contratos del sector público. Entonces, quiero decir, INCIBE en este caso ha hecho un esfuerzo muy grande de incluir a las pymes. Es verdad que en algunos casos la solvencia técnica va a obligar a alguna pyme a tener que buscar algún colaborador,
¿vale? Para demostrar ese conocimiento de cómo se hace un proyecto de investigación y desarrollo, pero es que si no tienes ese conocimiento en tu equipo, es muy difícil que tu proyecto vaya realmente a dar frutos. No. Si el conocimiento, yo te digo que existe en la mayor parte de las pequeñas y medianas, y te puedo hablar hasta de emprendedores, pero con volúmenes de facturación específicamente en proyectos de I+D vendidos en los últimos X años a la administración o a empresas, etcétera, por ese importe, no existe. Con el matiz I+D. A mí si me dices volumen de negocio para acreditar la solvencia técnica de una empresa, como estás diciendo ahora, que ha arrancado, que tiene su proyección, que tiene su estrategia de 200.000 euros, bueno, pues lo considero bien. Yo ahí no, Vale, digo nada. un matiz solo por los que no se quede ninguna duda. La solvencia económica va en función del el proyecto. Quiero decir, dependiendo, si un proyecto es de 312.000 euros, estamos hablando de lo que yo acabo de comentar. Si es un proyecto de $500.000, el porcentaje se incrementa, ¿vale? Ya sabéis que las solvencias van adaptadas a los proyectos. Estamos hablando de los requisitos de los licitadores y aquí creo que hay un pequeño matiz que hay que cubrir. Lo estoy leyendo y dice, haber generado fruto de un proyecto de I+D propio, es decir, que el producto que se esté comercializando sea propio, no que sea de un tercero, un producto de ciberseguridad propio por cuya comercialización se haya facturado un mínimo de 200.000 euros en los 5 años. Quiero decir, por año son 40.000. No, pero él está hablando del volumen de negocio, la solvencia económica. Te está hablando de dos criterios diferentes. No, estaba hablando de lo que se comentó anteriormente. Vale, pues perdonadme. De la solvencia técnica puede haber servicios de I+D generados para un tercero en público y esto, el volumen de negocio que se está diciendo son 200.000 euros masiva en 5 años, no al año. En los 5 años anteriores a la publicación de la licitación. Es decir, cualquier pyme, cualquier empresa que haya estado teniendo un recorrido y que tenga un producto propio, que entendemos que el I+D es propio porque han elaborado un producto y hayan generado un volumen de negocio de 200.000 euros durante los 5 años, es lo que buscamos. No que sean 200.000 euros cada año. Pero ahí es lo que yo os he entendido tanto a Amelia como a ti, Tomás. La pregunta que se estaba haciendo es, no todas las empresas elaboran un producto de I+D, sino se basan en recursos existentes para desarrollar un procedimiento, una estrategia en el sector de la ciberseguridad y se colocan como startup o crean un área de desarrollo dentro de la empresa, de desarrollo de la ciberseguridad. Y pueden estar facturando entre servicios, instalación de appliance, firewalls, etcétera, etcétera, pues eso, los 100, 150 o 200.000 en esos 5 años. Ahí bien, pero claro, se considera exactamente a lo que es investigación pura, desarrollar un producto pure player para el mercado, está fuera muchas empresas pequeñas. Yo es lo que he intentado. Recogemos tu comentario y lo trasladamos. Tomás, es lo único que podemos hacer. Perdona, Carlos, que creo que estabais hablando. Sí, perdonad. Efectivamente estábamos hablando de solvencia técnica, pero gracias por el apunte de la solvencia económica, que eso no tenemos ninguna pega, perfecto, porque además es verdad que es bastante comedida. A ver, teníamos a Carlos de Citelicon que había levantado la mano, pero no sé si ha tenido que salir. No, bueno, tenía que ir, pero sí, gracias. Bueno, dar las gracias a todos y reforzar un poquito el mensaje que lo que estaba comentando Tomás. Es decir, yo me estoy poniendo en una situación de entiendo el mensaje, entiendo lo que está haciendo el INCIBE, me parece esencial, es decir, solo os apoyo y os aplaudo, creo que es el camino en lo que hay que hacer. Estos procesos de aceleración, nuevas innovaciones que se produzcan tienen que tener un apoyo para realmente tener cabida internacional, con lo cual lo entiendo perfectamente, pero lo que decía Tomás, me planteo que puede haber una empresa que puede tener una solvencia económica suficiente, puede estar facturando 1 o 2 millones de euros, puede tener muchos proyectos de investigación y desarrollo, es decir, puede saber cómo hacer un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico específico, pero no llegar a los 200.000 en I+D de ciberseguridad en los últimos 5 años. Y menos con la pandemia. Claro, y lo sumo a otra cosa que habéis dicho, que tiene que haber al menos una concurrencia de 2 sobre el mismo capítulo, sobre la misma tipología. Entiendo la razón por la que se piensa en ese tipo de soluciones, pero de alguna forma esto anula justamente la innovación real. Si ahora aparece alguien con solvencia económica, una empresa que 2 millones de euros, que tiene un buen equipo de investigación y desarrollo, que tiene una buena idea de una solución de ciberseguridad, que encaja en un capítulo concreto en el que no hay nadie más haciéndolo,
que solo lo único que significa esto es que es más innovadora su solución, o que hace un tipo de trapping ni nada por detrás. No tendría cabida ahora mismo en el apoyo del INCIBE. Entonces, mi pregunta es, ¿hay algún otro proyecto que esté pensando en INCIBE para dar cabida a este tipo de soluciones? Lo entendemos, ¿O cómo sería? Carlos. Yo entiendo lo que indicas, pero si vas a las recomendaciones de la Unión Europea para los fondos NextGen, nos indican que no se puede plantear monopolio. El monopolio con las recomendaciones europeas te dicen que tiene que haber como mínimo 2 empresas que apliquen a la misma solución tecnológica. Entonces, no es un impedimento que INCIBE haya buscado, que INCIBE haya propuesto porque sí. Es una de las recomendaciones que desde la Unión Europea para los fondos nos indica. Hay una tabla de muchas recomendaciones y trato las recomendaciones europeas entre comillas porque luego la auditoría que nos hacen va en ese detrimento y tenemos que seguirlas. No, totalmente. Entonces, esa es la motivación. Lo que has comentado anteriormente y lo que Tomás, nosotros lo recogemos. Capacidad estratégica, como comprenderás, ahora mismo no podemos, no tenemos y la tendríamos que trasladar. Así que lo haremos en ese sentido. Vale, muchas gracias, Víctor. Teníamos a Jorge, que había levantado la mano. ¿Alguien de vuestro equipo? No sé si alguien de CPI, de INCIBE, quería hablar. Sí, María, tenemos una reunión en breve y varios miembros del equipo nos vamos a tener que salir. Vale, pues damos paso a la en última unos minutos, pregunta de entonces. Jorge y ya cerramos la sesión. Venga, muchas Yo me gracias. gustaría, a mí me quedo un poco preocupada por el enfoque que a lo mejor que estáis dando y a lo mejor pues es verdad que hay muchísimo desconocimiento de este instrumento tan potente que es la CPI. Y bueno, yo os invito a que en cuanto se cuelguen hay unos vídeos que se grabaron en ENISE de 2 expertos en CPI, donde os pueden explicar mejor casos de éxito y ventajas y beneficios para vuestras empresas y os emplazo a que enviéis todas las dudas, como os ha dicho Víctor, a través del correo electrónico porque tenemos que atender a todas las empresas de igual forma y transparentemente. Pero, como os digo, estar atentos a la página web de INCIBE, a esos vídeos donde vais a ver cómo vais a poder conocer mejor a vuestros clientes, llegar vuestros productos y desarrollos en un plazo de tiempo inferior a si no estuviéramos en un proceso de CPI. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Vale, no sé si Jorge tiene un minuto para hacer su pregunta. ¿Ha desaparecido? Vale. ¿Alguna...? Vale, o entiendo que se va a quedar Cualquier resuelta. pregunta que os surja, cualquier comentario, yo os invito a la plataforma del Estado o el correo electrónico que habéis visto en la presentación, cpp2@incide.es. Estos comentarios que habéis dejado yo los elevaré para que tengan conocimiento de ello. Y también tenemos que tener un equilibrio entre lo que ha explicado nuestra representante aquí de jurídico, que os ha explicado muy bien, y la motivación de esta CPP2 dentro o fuera de la ley de contratos del sector público, porque las solvencias, si hubiéramos entrado en esa compra tecnológica, hubieran tenido que ser mucho más restrictivas. La generación de un documento regulador es una cosa bastante compleja, bastante tediosa, y hemos intentado limitar legalmente al mínimo las exigencias plausibles que nos puedan pedir tanto desde Europa como desde los organismos competentes nacionales. Entonces, yo entiendo la casuística que explica Tomás, que ha explicado, creo que ha sido Carlos, la recogemos y la elevamos para intentar ver cómo podemos solventar esas dudas. Al final lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo con este encuentro es ni más ni menos que una labor de trabajo igual que hemos hecho con el kit digital Red.es, en la que lo que participamos de forma directa es en trasladaros las cuestiones que vemos que pueden afectarnos, nada más. Independientemente de que cada empresa luego lo haga de forma independiente. Y lo recogemos de esa forma y con esa crítica constructiva que siempre nos hacéis llegar. Tomás. Ok. Muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, damos por cerrado por nuestra parte. En principio parece que no hay más preguntas. Agradeceros la intervención y estamos en contacto para cualquier consulta o temas de interés.
y que nada, esperando que sea un éxito realmente la labor, porque realmente apreciamos el esfuerzo y el impulso. Muchísimas Así que ánimo con todo. Muchísimas Gracias. Muchas Saludos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la presentación, chao.